que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Hola, mi nombre es Angeli Benítez de Espinosa. Tengo 41 años de edad y 3 hijos. Cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, recibimos una noticia en nuestra familia muy fuerte. Mi mamá empezó a tener dolores de cabeza, constantes dolores de cabeza. Cuando se le hicieron los exámenes, los resultados arrojaron que ella tenía un tumor cerebral. Ese tumor resultó ser maligno. Allí empezó toda una travesía de emociones y de sufrimiento para nuestra familia. Fueron muchos hechos que yo recuerdo aún
con dolor que nos afectaron. Yo tenía 15, 16, tenía un hermano que en aquel entonces tendría 12 y una hermana pequeña que tenía como 7 añitos. Mi mamá tuvieron que llevarla a Maracay, a Caracas, había que operarla. Nosotros quedamos solos en casa. Recuerdo con mucho dolor el estrés que sentía mi papá porque él tuvo que ir a acompañar a su esposa a Maracay, a Caracas, al sitio donde la iban a operar, y nosotros nos quedábamos solos en casa. Él estaba estresado por lo que iba a pasar con sus 3 hijos que aún eran pequeños. Una vecina nos acompañaba una noche, otra vecina nos acompañaba otra noche, a pesar de que teníamos el apoyo de los vecinos, de las abuelas y de los tíos. Fue un tiempo de mucha incertidumbre porque mi mamá y mi papá estaban en otra ciudad. Nosotros éramos de San Fernando de Apure. Otra cosa que recuerdo con mucho dolor fue cuando, esperanzados en un resultado, el resultado de una resonancia, el resultado no fue nada favorable. A pesar de que ya habíamos pasado por el proceso de operación, que ya se había hecho radioterapia y se había hecho quimioterapia, y teníamos muchas esperanzas en ese resultado, el resultado no fue favorable. El tumor seguía creciendo. Yo recuerdo que fue un golpe realmente devastador. Y así muchos eventos. Cuando esta enfermedad es en otra parte del cuerpo, yo siento que de alguna manera es un poco más manejable, pero como mi mamá la tenía en el cerebro, eso afectó todo su sistema motor. Mamá ya no podía hablar. Recuerdo una vez que la fui a visitar a Caracas, en unas vacaciones me llevaron a mí, como era la mayor, a visitarla a Caracas, y me colocaron en la puerta, en la pared, y como que me prepararon. Me dijeron, mira, vas a ver a tu mamá muy distinta. Cuando me explicaron y yo entré, mi mamá estaba sin nada de cabello, con una herida inmensa en el cráneo, estaba en una silla de ruedas y la emoción, sin embargo la emoción de cuando ella me vio, ella intentó explicarle a las compañeras de habitación que yo era su hija, pero era solo con emoción porque ya no podía mover sus brazos, ya no podía hablar. Y eso realmente fue un impacto para mi vida. Otro acto que recuerdo que me marcó bastante, que sufrí mucho en ese momento, fue cuando los doctores notificaron o más bien reafirmaron que ella había perdido su sentido visual, había perdido la vista por completo, que ella no podía ver. En ese momento yo no entendí por qué esa noticia me afectó tanto. Yo lloré, yo solo pensaba, mi mamá ya no puede vernos, mi mamá ve todo oscuro. Eso realmente fue un momento muy duro. En todo este proceso de enfermedad, hubo unas personas muy especiales, unos hermanos de una iglesia cercana. Ellos iban día a día a mi casa. Cuando ya mamá estaba en casa, que ya realmente la desahuciaron, ya dijeron como que llévensela a casa para que ella pase sus últimos días. Bueno, estos hermanos iban noche a noche, nos acompañaban, oraban, cantaban, leían la Biblia. Y nos hacían el llamado, nos decían que si queríamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero yo recuerdo que mi papá lo condicionaba. Mi papá siempre decía, si Él la sana, yo le acepto. Y entonces yo tenía 15 años y yo me quedé con eso. Si Él la sana, yo le acepto. Pero un día de esos llamados que ellos nos hacían en una noche, yo recuerdo que estaba en la puerta del cuarto y mi mamá la tenían como en una silla. Y cuando el hermano hace el llamado nuevamente, ustedes quieren aceptarle, yo pude hacer contacto visual con mi mamá. Ya mi mamá estaba ciega, ella no podía ver, pero en ese justo momento,
Cuando Él hizo el llamado, yo pude verla a los ojos, ella me vio y yo sentí en esa mirada, yo sentí en mi corazón que ella me dijo, acéptale, que ya yo lo hice. En ese momento, esa noche, después de yo haber sentido que ella me lo dijo a través de la mirada, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y allí empezó mi vida como cristiana. Mi mamá finalmente murió en un 21 de diciembre y fue doloroso, fue devastador. Yo a mis 17 años me preguntaba muchas veces por qué había pasado esto. Yo decía, Dios, ¿por qué yo soy la única de mis compañeras de estudio que no tiene mamá? ¿Por qué mis hermanos se tuvieron que ir de casa? Porque como ya no teníamos una mamá, ellos se fueron a vivir a Maracay. Yo me quedé sola con mi papá en mi casa. Yo decía, ¿por qué mi familia se desboronó en tan poco tiempo? ¿Por qué yo soy la única que no tiene una mamá que la acompañe en su acto de grado? Fueron muchos por qué que realmente me causaban mucho dolor. Hasta que luego yo dejé de preguntarme los por qué y entendí un para qué que me cambió la perspectiva, que me llenó de esperanza. Y es para qué ocurrió esa mirada, porque ya mi mamá estaba ciega y a través de ese contacto visual que yo hice con ella, yo acepté al Señor Jesucristo como Salvador de mi vida. ¿Para qué yo pude ver? ¿Para qué mi mamá me vio? ¿Por qué nos miramos? ¿Y para qué sucedió eso? Para que yo hoy día, junto a mi familia, a mi esposo y a mis 3 hijos, glorifiquemos al Señor. Hoy día somos una familia que servimos con pasión en su obra. Mis hijos, mi esposo y mi persona le alabamos y le glorificamos. Entendí el para qué de esa mirada y entender ese para qué me ha llenado de esperanzas y de agradecimiento en medio del dolor con nuestro Señor Jesús. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta,
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola, mi nombre es Esther de Castillo. Quisiera hablarles hoy de la obediencia, lo que es la obediencia. Cuando llegamos a crecer en el hogar, siempre nos enseñan el valor de la obediencia como respeto, como seguimiento de las reglas. Pero realmente es que cuando llegamos a los pies de Cristo, la obediencia lo es todo. Y cuando me refiero a todo, es obedecerle cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Es sin muchas veces entender el por qué nos está hablando de ese camino a seguir, aun cuando no es lo que nosotros tenemos pensado, no es lo que tenemos planificado. Vamos a serle obediente al Señor, así como nos enseñaron en el hogar a serle obedientes a nuestros padres. Solo que depositamos plenamente la confianza en Dios al punto que no nos preguntamos por qué o para qué tenemos que seguir ese camino que Él nos está indicando. Les comento algo. Dios tiene en su palabra o en la Biblia infinitas de promesas que nos hace para cada uno de nosotros cuando decidimos realmente entregarle nuestra vida y dejar que Él la dirija. Y esas promesas de bienestar, de futuro, donde incluso dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido el mundo por cada uno de nosotros. Por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz al morir por ti y por mí, para que seamos libres, para que seamos más que vencedores en Cristo. Entonces, ¿por qué dudar de obedecerle cuando Él habla en nuestras vidas? ¿Por qué dudar de obedecerle cuando Él está poniendo una guía en nuestro camino? A esto es obediencia. Siempre hemos oído que en la obediencia hay bendición. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos toca ser obedientes? Aún cuando no eran nuestros planes, aún cuando no eran nuestras expectativas, aún cuando no era lo que le estábamos pidiendo realmente al Señor. ¿Nos cuesta? ¿Lo cuestionamos? Sí, ¿verdad? Entonces, allí es donde realmente tenemos que hacer el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que realmente queremos en nuestras vidas? ¿Andar por nuestras propias fuerzas? ¿O realmente vivir una vida confiada en el Señor, en todo lo que Él tiene para nosotros? Siendo así, les invito a escuchar un pequeño testimonio de mi vida, una pequeña parte de mi vida y de mi historia. Siempre he dicho que cuando Dios habla a mi vida, lo mejor que puedo hacer es obedecerle, sin preguntar el por qué o para qué, simplemente teniendo en cuenta que sus planes son de bienestar y futuro y no de calamidad. Y siendo así como Él lo ha prometido, vamos a obedecerle. Pero en esta oportunidad tenía un tema con mi esposo sobre la migración. Nosotros somos de Venezuela y él quería emigrar de Venezuela y yo le decía, no, yo me voy del país si Dios me mueve. Y hasta que Dios no hable en mi vida, yo no me voy porque todavía tenemos muchas cosas en que servirle al Señor acá en el país. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. Pero en lo íntimo iba a buscar al Señor y le decía, Dios, por favor, habla la vida de mi esposo, quítale ese velo que él tiene y que pueda ver más allá de su propia nariz, que aquí te servimos y que aún hay muchas cosas por hacer acá. Pero el Señor, en su infinita misericordia, con una voz audible, habló a mi vida y me dijo, vete, yo voy a estar contigo. Se puede imaginar que era todo lo contrario a mis deseos, a mis anhelos y a mi oración. Sin embargo, el Señor, tan amoroso como siempre y tan caballero, porque es un Dios misericordioso, dejó que yo drenara mis emociones, seguí buscándole en lo íntimo y le dije, dame una respuesta clara, concisa, con una voz audible, que yo pueda entender realmente que esto viene de ti. Y lo busqué en lo íntimo y me respondió,
Y me respondió a través de dos personas diferentes, totalmente, que ambos me dieron la misma respuesta. Siempre he dicho que eres la niña de los ojos de Dios. Su amor es tan grande por ti que mira cómo te está dando esto. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias porque viene de ti, aún cuando en su momento sentí tristeza, lloré, drené mis emociones y después le dije, gracias por permitirme drenar. Ahora sí, obedezco a ti. Sin dudarlo, sin mirar para atrás, conversé con mi esposo, le dije, nos vamos del país, Dios habló a mi vida y actualmente tenemos 2 años y 5 meses viviendo en Santiago de Chile, donde hemos visto su mano poderosa mantener nuestras vidas en una forma sobrenatural, creyendo y sirviéndole a un Dios vivo, un Dios real. Eso es obediencia. Aun cuando Él habló en mi vida y no entendía el por qué o para qué me estaba sacando de allí, simplemente obedecí y aquí están los frutos. Al punto que actualmente nos cumple esa promesa que nos hizo hace muchos años atrás de crecer nuestra familia con un bebé, un hermoso bebé que viene pronto ya a estar con nosotros. Entonces, ahí es donde decimos realmente, en la obediencia hay bendición. Es no solamente decirlo, es vivirlo y es creerlo. Los invito que cuando le entreguen su vida a Cristo, realmente le sean obedientes. Espero que disfruten y que sea un día extraordinario para ustedes en bendición. Nos vemos. ¿Eres de los que como yo alguna vez te has cuestionado sobre el propósito de tu vida? Si es así, permíteme orientarte. Hoy son muchas las personas que escuchamos decir no sé para qué estoy en esta tierra, no sé hacia dónde voy o simplemente desconozco el propósito de mi vida. Sabes, todo parte de la ignorancia, del desconocimiento que tenemos en la palabra de Dios. En Colosenses 1:16 Dios nos dice, porque todo, absolutamente todo, arriba, abajo, visible o invisible, todo tuvo su comienzo en Él y encuentra propósito en Él. Dios te creó con capacidades, dones, talentos y habilidades, pero te creó con un propósito que va mucho más allá de tu realización personal, va mucho más allá de tu felicidad, de esas metas que pudiste haber cumplido, de esos títulos que obtuviste. Si quieres saber por qué estás plantado en esta tierra, tienes que comenzar con Dios. Usted nació debido a su propósito y para propósito de Él. La búsqueda del propósito de vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Y es que hasta que no entienda que usted fue creado por Dios y para Dios, la vida nunca tendrá sentido. Es solamente en Él que podemos descubrir nuestros orígenes, nuestra identidad, nuestra importancia, nuestro significado, nuestro destino y nuestro propósito. Fuera de Él es como meternos en un callejón sin salida. Le repito, usted fue creado para el propósito de Dios, no viceversa. La vida es acerca de permitir que Dios lo use a usted para él cumplir su propósito, no que usted utilice a Dios para cumplir sus propósitos. He leído varios libros que te sugieren la manera de cómo descubrir esos propósitos de vida, los cuales podrían ser clasificados como libros de autoayuda. Incluyendo los cristianos, generalmente ofrecen lo mismo. Te dicen, tienes que ser disciplinado, haz esto otro. Y es muy posible que siguiendo estas recomendaciones, tú puedas encontrar un gran éxito. Usted por lo general puede tener éxito en realizar alguna meta si usted propone hacérselo. Pero entre ser exitoso y cumplir con el propósito de vida no es lo mismo. Usted puede lograr todas las metas personales, tener un éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo y aún así no encontrar los propósitos para los cuales Dios lo creó.
Es por eso que muchos conocemos a personas exitosas en sus negocios o adineradas, y aun cuando pudiéramos pensar que no les falta nada, ellos mismos sienten que eso que tienen no es suficiente y que les falta algo. Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en ese manual de instrucciones que nos dejó, llamado Biblia. Allí nos explica por qué estamos vivos, cómo funcionamos, qué debemos evitar y qué esperar del futuro. ¿Sabes? La Biblia te explica lo que ningún libro de autoayuda o de filosofía podría decirte. Te invito a que te evalúes si quieres seguir siendo de los que busca su propósito de vida como lo busca la mayoría del mundo, o si por el contrario buscarás dicho propósito en la verdadera fuente, que es Jesús, y que nos dejó en ese manual todas esas palabras y todas esas respuestas a nuestras preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Mi nombre es Miguel Arias y estamos acá para compartir contigo este tiempo con Dios. Sean todos bienvenidos a esta conexión. No sé desde dónde te estés conectando. Si estás en Perú, Colombia, España, República Dominicana, Estados Unidos o los diferentes lugares de Chile, bienvenidos a este momento que nos hemos reunido para estar con alegría y con armonía. Así que allí donde estés, dedica un tiempo para poder estar todos juntos. Sabemos que estamos en tiempos donde hemos estado en nuestras casas, en nuestros hogares, quizás confinados, pero eso no nos quita las ansias por buscar del Señor, y no solamente las ansias, el anhelo de buscar del Señor. Así que si estás allí en tu casa, vamos, conéctate con alegría, con armonía. Vamos a celebrar todos juntos que estamos compartiendo por medio de estas plataformas. Si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en Instagram, un fuerte abrazo. Hoy tenemos un tiempo especial para compartir una palabra que he estado desarrollando durante esta semana y se llama Impactando Positivamente. Ese es el tema del mensaje de esta tarde-noche. Pero sin antes de ir al tema, vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias al Señor porque estamos acá reunidos, porque como iglesia podemos usar estas plataformas para seguir creciendo y buscar cada día del Señor. Así que dispón tu corazón para que podamos orar juntos. Gracias, Dios. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias porque nos tienes aquí reunidos. Gracias porque en ti no hay fronteras. Gracias porque en ti, Señor, no tenemos espacios reducidos, porque la iglesia de Dios no se detiene y no estamos enclaustrados en cuatro paredes, Señor. No estamos encerrados en cuatro paredes, sino hemos trascendido. Y gracias a la tecnología, gracias a la oportunidad que tenemos de poder hacer iglesia por medio de este medio. Gracias, Señor. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos donde ellos estén, donde se encuentren, si están en Colombia, en Perú, en Venezuela, en República Dominicana, en España, en Estados Unidos, aún acá a todos los que se conectan desde la región metropolitana de Chile o en las diferentes ciudades o regiones de Chile. Bendice a cada uno de ellos, guárdalos y que esta palabra pueda llegar a su corazón. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Como les acabo de decir, el tema de hoy es impactando positivamente. Y en Proverbios capítulo 32, versículo 27 dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Y aquí vamos a tocar un tema o un atributo o un fruto que realmente está en etapa de extinción. La bondad. Sí, amada familia iglesia. La bondad es un fruto, un atributo, un don
no sé cómo lo puedan especificar usted allí, pero la bondad está siendo extinguida de nuestra humanidad. La bondad se va convirtiendo con el paso de los años en algo que cada vez es más escaso. Y podemos ver que vivimos en una sociedad en decaimiento. Vivimos en una sociedad en donde existe más maldad actualmente que en todos los siglos que nos presidieron, quise decir. Hay más delitos, hay más crímenes, y la confianza que antes teníamos en el ser humano se ha ido apagando conforme a la decepción de la ingratitud. Sí, de la ingratitud. Ahora, la desilusión del engaño y la traición del interés han ido adueñándose de la sociedad. Antes los favores se hacían sin tanto miramiento y hoy nos llegamos a sorprender de que todavía existan personas que se ofrecen a ayudarte sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿qué es bondad? Es algo que deberíamos de analizarlo. Estamos compartiendo la bondad. La bondad está siendo borrada del mapa de la humanidad. Si te prestas a auxiliar a alguien de manera desinteresada, de repente esta persona se queda mirando y dentro de sí pensando, ¿qué querrá a cambio? ¿Por qué me está ayudando? No sé si tú mismo te ha pasado. De repente, un ejemplo, andas en el auto, se te espicha o te pinchas un neumático, un caucho, y viene alguien a ayudarte y tú de repente lo primero que piensas es, ¿qué querrá? ¿Me está ayudando desinteresadamente o querrá algo a cambio? ¿Cuánto será cuánto me cobrará? ¿Cuánto será el favor? ¿Por qué? Porque en esta etapa donde nos encontramos, recibir un favor desinteresadamente es un acontecimiento. Sí, un acontecimiento. Ahora, podemos concluir que ser bondadosos, socorrer a alguien en medio de un problema o estar dispuestos a dar de nosotros para amar al prójimo son solo vestigios de algo que hubo en el corazón del hombre y que ahora ha sido reemplazado por la mentira, la susceptibilidad, las apariencias y el egoísmo en todas sus formas. ¿No nos ha pasado o no te ha pasado que cuando quisiste hacer un bien a alguien, lo único que recibiste fue desprecio? ¿No te ha sucedido que yendo de buena fe a auxiliar a alguien, en vez de recibir agradecimiento, recibimos lo contrario? Recibimos ingratitud. Ahora, antes de este tipo de comportamientos propios del mundo perverso y descolorido que vivimos, ¿habremos de desistir en ayudar a los demás? Pregúntate esto, quiero que te concientices en esto. ¿He de desistir en ayudar a los demás? ¿Debemos olvidarnos de los demás en previsión de recibir una mala cara o una ingratitud? ¿Hemos de darnos por vencidos en nuestro deseo de asistir y aconsejar al prójimo, dadas las experiencias tan nefastas que esto nos ha traído en el pasado? O quizás no has tenido malas experiencias o quizás sí. Pero la palabra del Señor nos habla y nos ministra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Si tienes una Biblia y puedes buscarlo, yo lo voy a leer acá, igual lo tengo. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún así, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantenga siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzado al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces, ¿desistiremos de hacer el bien? ¿Desistiremos de ser bondadosos aún en un mundo o en una sociedad en decadencia? ¿Desistiremos? No. Acá Pedro nos dice, no. Quiero que
que lo digas conmigo. No desistiré. Repítelo allí donde estás. No desistiré de hacer el bien. No me cansaré de hacer el bien. No se borrará para siempre la bondad, sino que más bien multiplicaremos esa bondad. Pedro nos dice, hagamos el bien sin mirar a quién. Y de repente suena cliché esto. Pero así es, hagamos el bien sin mirar a quién. Acá lo más importante, o uno de los aspectos importantes, es entender que ser buenos con las demás no es algo que hagamos en solitario. No es algo que debemos de llevar a cabo sin el respaldo de Dios. Y por ello nos enseña que nuestra benevolencia o ser bondadosos o hacer buenas obras y nuestra ayuda deben de estar presididas por 3 aspectos claves. ¿Cuáles son estos aspectos? Lo dice los mismos versículos que acabamos de leer en la epístola del apóstol Pedro. La primera está en el versículo 15, dice, adorad a Cristo. Cuando nosotros hacemos el bien a los demás, escuchen por favor esto con mucha atención, lo digo con mucho respeto. Cuando nosotros hacemos el bien a los demás, no lo hacemos para sentirnos bien, no para satisfacer nuestro ego o para demostrar al mundo lo piadoso que somos. No lo hacemos por eso. Creo que es un error si en algún momento lo hemos hecho por esto, si en algún momento hacer el bien nos ha llenado de ego o ha satisfecho algún área o algún vacío en nuestra vida. No, es un gran error. Tampoco lo hacemos para demostrar de que sí vamos en el camino correcto y si vamos en el camino al cielo y por esta causa hago esta buena acción. También es incorrecto esta manera. Otra manera incorrecta es pensar que alguna obra o que algún bien que nosotros hagamos a un prójimo va a tapar o vamos a decir va a tener alguna, redención de nuestros fallos o de nuestro pecado. Es un error. Ningún bien que nosotros podamos hacer va a tapar alguna de nuestras faltas o alguna de nuestras fallas. Si en nuestro corazón hay algún vacío por alguna falla o falta que cometimos a Dios, no es la manera de cubrirla obrando en bien o haciendo bien. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no somos buenos con los demás para autoconvencernos de que somos buenos o bondadosos, de que estamos en el camino que lleva al cielo. No practicamos la bondad con el objetivo de que el mundo sepa que somos primos hermanos de Gandhi o primos hermanos de la Madre María Teresa de Calcuta. No. Cuando nosotros actuamos y hacemos buenas obras, lo hacemos para adorar a Cristo, para glorificar el nombre de Cristo. Y en sí glorificamos el nombre de Dios. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una buena obra, que vemos a alguien que tiene una necesidad, y lo podemos apoyar, lo podemos aconsejar, lo podemos ayudar, podemos tener un acto de bondad, lo que estamos haciendo es glorificando el nombre de Cristo. Nosotros estamos dando por gracia lo que hemos recibido de gracia. Damos amor porque Cristo nos ha demostrado su amor. Entonces, por eso es que nosotros no debemos dejar que se extinga la bondad en nuestra localidad, en nuestra sociedad, en donde estés, en la ciudad o en el país donde te encuentres. El segundo aspecto es tener a Cristo como Señor. Y aquí me gusta mucho este punto y quiero detenerme un poco acá. ¿Sabe por qué me gusta mucho este punto? Porque si estamos bajo el señorío de Cristo, sabremos que Él nunca despreció a nadie. A nadie. Jesús caminó y no hizo acepción de personas. Estuvo con personas que quizás estaban en la escoria de la sociedad. Y estuvo también con personas de la alta alcurnia. Es más, era llamado pecador por caminar con pecadores. Cuando se encontró con Leví, Leví no devolvió el 4 veces lo que había quitado, solamente porque tuvo, un acto de conciencia, de buena conciencia. No, lo hizo por glorificar a Cristo, porque había llegado a su corazón. Entonces, Jesús no tuvo ninguna excepción de personas. Nos demostró el mayor fundamento que era o que es el amor. Entonces, cuando estamos bajo el señorío de Cristo, podemos vivir este segundo aspecto.
podemos impactar positivamente a otros y podemos andar y ver que nosotros no vamos a hacer acepción de personas, que no vamos a de repente decir, porque este es mi familiar o porque este cree en el Señor y cree en Cristo, yo puedo, lo voy a ayudar. Ojo, aquí estamos bajo el señorío de Cristo y Jesús ayudó hasta personas armadas, fuertemente armadas, que venían a arremeter contra su vida, y a estas personas ayudó. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando venían a llevárselo y vino y estos soldados vinieron a tomarle, a apresarle, y salió Pedro y le cortó la oreja a uno? ¿Qué hizo Jesús? Fue bondadoso, porque aún él, conociendo que lo iban a llevar preso injustamente, sin hacer nada para merecerlo, Jesús sanó la oreja de este soldado, la restituyó. Entonces, Jesús no hace acepción de personas en cuanto a la bondad. Jesús no hace acepción a personas en cuanto a brindarles una mano de sanidad. Recuerden la historia de los 10 leprosos. 10 de ellos clamaron a Jesús. 10 de ellos fueron sanos, pero uno solo se volvió a agradecer. Jesús sabía que uno de ellos solamente agradecería y preguntó, ¿acaso no eran 10 los sanados? ¿Dónde están los otros? ¿Qué quiere decir con esto? Que no hagamos acepción de personas, que no esperemos un agradecimiento por un acto de bondad. Eso lo hacemos para Dios y bajo el señorío del Señor. No lo hagamos para satisfacer una necesidad propia o para recibir algo a cambio. Cuando tengas un acto de bondad, y si lo estás haciendo por alguien que no puede restituirte ese favor o ese acto que hiciste, mucho mejor. Mucho mejor. Y el tercer aspecto es nuestro testimonio personal. Aquí entramos en un punto donde por eso el apóstol Pedro nos decía que cuando alguien nos pregunte, debemos de responderle de buena manera. Cuando alguien sorprende a esta sociedad con un acto de bondad, este hecho resplandece por encima de las tinieblas, esas tinieblas espesas, esa sociedad en decadencia que cubren la conciencia humana. Pedro exhorta al creyente a que a través de sus buenas y auténticas acciones esté listo para presentar defensa de la esperanza de todo creyente. Si transitas por la senda del mal, nadie se escandalizará, mucho menos se extrañará, porque ya es como una costumbre. Pero si vives rectamente ante Dios y ante los hombres, mucha gente te va a preguntar por la razón de tu estilo de vida cristiano, por la razón de tu vida como discípulo. Muchas personas te van a preguntar, ¿pero por qué haces eso? ¿Te obligan? ¿Por qué no vives la vida? La vida hay que vivirla. Muchas personas te van a preguntar, pero este testimonio de vida y la palabra debe hacerse de manera, como nos lo enseñó el apóstol Pedro, correcta y tal, vuelvo y digo, como Pedro lo expone, con dulzura, con respeto y con la conciencia limpia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ahora vemos el apóstol Pablo, donde nos dice de una manera más clara. Dice de esta manera, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? Vuelvo a repetir esto. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Y aquí quiero parar y preguntarte, ¿estamos haciendo obras o si vamos a hacer una obra nos elogiamos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarle cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo ahora. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes. Ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Está muy claro lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acá. Quiere decir que este acto, cuando nosotros hacemos este acto de bondad, este acto de impactar positivamente en la sociedad
lo hacemos como una carta leída, que está escrita en nuestros corazones, pero que fue el trabajo de alguien que impactó en nosotros. A cada uno de nosotros, de alguna manera, alguien impactó para hoy poder estar sirviéndole al Señor. Alguien impactó en nuestra vida. Y me gustaría que lo recordaras, que recordaras a esa persona que impactó en tu vida cuando iniciaste este camino en la obra del Señor. Y sabe, lo hizo desinteresadamente. Lo hizo para ganar quizás gente para el reino del Señor. Ahora quiero que entiendas esto. Perdón. Quiero que entiendas esto. Conozco un testimonio de una persona, un testimonio de vida de una persona. Hace algunos años atrás estaba en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, de Colombia. Y no sé por qué estábamos allí, no recuerdo muy bien. Lo único que sé es que fui invitado a estos actos estos actos urbanos llamados campañas evangelísticas. Y había un predicador elocuente con gran pasión predicando la palabra. Y veo que este predicador comienza a hablar de su testimonio. Y dice que era indigente. Que anduvo por las calles de esa ciudad en la indigencia. Bajo vicios, conflictos, drogas. Pero con un resentimiento en cuanto al pueblo de Dios. Con un resentimiento a los cristianos. Porque él dice que ninguno lo ayudó. Lo veían en la calle, quizás se cambiaban de vereda, de andén. Porque estaba hediondo, porque estaba bajo el efecto de la droga. Y ninguno, dice él, que tenía ese resentimiento. Porque realmente sintió que ninguno le ayudaba. Pero un día, dice él que estaba en las calles del centro de esa ciudad y una persona lo miró fijamente como retándolo, así como un reto de miradas. Y caminó hacia él y él dice que él lo miraba así y hacía actos como de locura para que esta persona se alejara. Y esta persona no se alejó. Esta persona siguió caminando con un objetivo y el objetivo era llegar a él y hablarle de Cristo. Esta persona impactó sobre su vida porque no le habló ni le dijo absolutamente nada, solamente lo abrazó y le dijo una palabra tan sencilla como esta: Cristo te ama. Dice que para él fue un impacto a su corazón porque no le importó lo hediondo que estaba, lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino esta persona llena del amor del Señor lo abrazó y le dijo: Cristo te ama. Desde ese día, esta persona dice que recibió algo en su corazón como una luz transformadora, algo que le ayudó a salir de la indigencia y poder, en ese momento, cuando estábamos en esa campaña evangelística, poder testificar de lo que Cristo hace. Ahora, ¿por qué cuento este testimonio de vida? Porque algunas veces pasa eso. Algunas veces nosotros nos olvidamos que estamos para impactar, porque todo ser humano tiene un impacto sobre otro. Y aquí quiero que veas una estadística. Dice que una persona, por ejemplo un periodista, puede llegar a tener conversaciones mínimas o relacionarse más o menos con 10.000 personas. Pero quizás no somos periodistas y no vamos a relacionarnos con tantas personas. Vamos a reducirlo al 50%. Quizás durante el largo de nuestra vida vamos a relacionarnos con 5.000 personas. Pero vamos a hacerlo más corto. Estamos más o menos en la quincena de abril. A ver, me gustaría preguntarte, hemos relacionado más o menos entre 50 y 100 personas en estos 3 meses y medio que van del año aproximadamente. ¿A cuántas personas has impactado? ¿Positiva o negativamente? ¿Estás siendo de impacto para otros? ¿O solo pasas disimuladamente, teniendo la gracia, teniendo el revestimiento del Señor en tu vida y no estás poniendo en obra eso que el Señor te ha dado? ¿De qué manera estás impactando en tu localidad? Una de las funciones de la iglesia es el servicio.
Esa es una de las funciones, una de las 5 funciones que nosotros vemos específicamente en Hechos 2, 42 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice que una de ellas es servicio. Ahora, ¿de qué manera estás impactando? Quiero que analices eso. ¿De qué manera estás impactando a la sociedad? ¿De qué manera estamos impactando a estas personas con las que nos hemos relacionado? Concluyo con esto. Si es preciso sufrir, sufriremos. Si es necesario padecer por causa de bendecir a alguien, padeceremos. Si es menester recibir heridas e insultos a la hora de ser como Cristo en nuestro ejercicio del bien, lo recibiremos, puesto que fiel es Dios para recompensarnos ampliamente. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallamos a su tiempo, recogeremos la cosecha. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Así que no te canses de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Pero usted puede decir, yo estoy impactando en mi área donde me corresponde, en mi grupo de cuidado. Pero trasciende. Impacta cuando sales al centro, impacta cuando sales en tu trabajo, impacta cuando sales a tu estudio. Impacta, que seas un impacto, que las personas vean en ti algo diferente, que donde estés viviendo, en el departamento donde vives, en el condominio donde estés, en el barrio donde estés, en la ciudad donde estés. Antes de repente decía, mira, iba el cristiano porque salía con la Biblia, pero ahora estamos todos confinados viendo y congregándonos online. Y puedes decir, ¿de qué manera puedo impactar? Claro que sí, aún podemos hacerlo, aún podemos impactar. Así que te animo y me anima también a poder impactar a otros positivamente por medio de la gracia y el revestimiento que hemos tenido del Espíritu Santo. Así que vamos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos la cosecha. Gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra que hoy hemos desarrollado. Te pido que llegue a los corazones de mis hermanos, de los amigos que puedan estar conectados hoy viendo este mensaje. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Que esta palabra nos incentive, Señor, a que no se puede acabar la bondad de nuestro corazón, sino que lo hagamos para glorificar tu nombre, para que tu señorío sea proclamado en la tierra y que tengamos una conciencia limpia, Señor, que con respeto y con dulzura podamos explicar por qué lo hacemos. Lo hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que concluimos de esta manera. No te olvides, hagamos el bien sin mirar a quién. Chao.